Cordial saludo, estimados estudiantes. Hoy vamos a hacer un recorrido frente a lo que es el desarrollo de la actividad correspondiente a la fase 3 denominada gamificación y la que involucra la utilización de un escenario simulado como es la herramienta Fitness Gym. Es importante que ustedes inicialmente puedan verificar la guía de desarrollo del componente práctico ubicada en el curso en la fase 3, en donde se detalla pues la fecha de inicio y la fecha de finalización, y así como el puntaje máximo que obtendrán con el desarrollo de la misma. Dentro de esta guía ustedes van a encontrar como primera medida unos documentos anexos que directamente están alojados en la carpeta de la fase 3 o unidad 2, fase 3, en el entorno de aprendizaje. Entonces, haciendo el primer recorrido dentro de esta guía de actividades, nos determina que como primer punto ustedes deben ingresar al correo institucional para verificar el usuario y el código de acceso que les llegará en los próximos días para ingresar directamente a la página de Company Game. Entonces, teniendo el usuario y el código de acceso, vamos a ingresar directamente a la página www.companygame. Accedemos a través del botón que dice ingresar en plataforma. Cuando damos clic sobre este botón, debemos registrar el usuario, que es el correo institucional, y el código personal que les ha llegado a la bandeja de entrada del correo mismo. Entonces damos clic en entrar y nos llevará desplegándonos directamente al ingreso o al acceso de la competición, en donde aquí vamos a trabajar directamente con el simulador de Fitness Gym. Así es como a ustedes les aparecerá en pantalla una vez tengan acceso con el usuario y la contraseña. Vamos a dar clic sobre el enlace que dice entrar Go. Vamos a acceder sobre este botón. Automáticamente nos va a desplegar una pantalla que muestra los entornos de simulación. En este caso vamos a iniciar de manera organizada y secuencial con el primer entorno, que es el de demanda, luego con el de propuesta de valor, instalaciones, actividades, marketing, organización, ingresos y resultados, para culminar cada uno de los puntos que establece la guía de actividades del componente práctico. Entonces, dentro de esta guía de actividades del componente práctico hay un punto que es el punto 2, es una actividad individual en donde ustedes como primera medida deberán hacer un análisis frente a algunos elementos que marca la primera pestaña, que es la de demanda, en donde se ubican lo que corresponde a los datos macroeconómicos, la presentación de la ciudad, la preferencia de los segmentos, el tamaño del segmento y la competencia. Entonces ustedes deberán hacer un análisis frente a cada uno de estos elementos y que les pueda, al final de ese recorrido de la primera pestaña de demanda, poder determinar cuál sería la mejor opción para ubicar directamente el proyecto. Entonces, iniciando dentro de este recorrido, vamos a ingresar a la primera pestaña, que es de datos macroeconómicos. En esta pestaña de datos macroeconómicos ustedes van a encontrar algunos valores del escenario, en donde les va a representar si existen factores positivos o factores negativos en términos económicos frente a la ubicación del proyecto, que en este caso vamos a trabajar sobre un escenario de la creación de un gimnasio como propuesta de idea de negocio, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que en este caso no vamos a tener ninguna ciudad preestablecida o predeterminada sobre una región ya ubicada, sino que el escenario pues se va a trabajar en un escenario hipotético en donde no existe una región determinada o un país o una ciudad determinada para conocer cada uno de los elementos. Esta es una ciudad o un país X
en donde el simulador va a tomar estas variables y a partir de esas variables es que se espera que ustedes hagan el análisis sobre los mismos. Entonces aquí tenemos condiciones como el clima político, como el clima social, como el índice del precio del consumidor, como el Producto Interno Bruto, como la tasa de interés. Frente a lo que corresponde al clima político y el clima social, está en una escala de valoración de 1 a 10, donde 1 es negativo y 10 es positivo. Aquí ustedes en la segunda columna pues encuentran los rangos de valoración en los cuales se encuentra actualmente ese país. En tanto clima político está en 7, en clima social está en 7.5, el índice del precio del consumidor está en 2. Esto, el incremento es variable teniendo en cuenta el año anterior. ¿Qué quiere decir? Que el índice del precio al consumidor como el Producto Interno Bruto se tiene en cuenta que aumentó en 2 puntos con relación inmediatamente al año anterior. El Producto Interno Bruto, recordemos que es toda la producción que genera un país, ¿cierto? En todos sus sectores económicos, industrial, comercial. Entonces toda esa parte de producción se toma como Producto Interno Bruto. Ustedes deberán analizar si ese porcentaje, que es de 2 puntos relacionado con el año inmediatamente anterior, es positivo o es negativo, y asimismo determinar si la tasa de interés, que actualmente está en un 6%, representa algún riesgo para el proyecto. Tenemos la pestaña de la presentación de la ciudad. Entonces, como veníamos mencionando, vamos a trabajar sobre un país y una ciudad en un escenario hipotético. No vamos a tener una preestablecido una región, ya sea de nuestro país o de algún otro país. Simplemente aquí se está colocando un escenario hipotético de una ciudad X bajo unas condiciones. En este caso nos muestra la población que está ubicada dentro de este país. Tenemos una distribución en 4 distritos donde la más relevante o donde se ubica la mayor tasa de población por número de habitantes es el distrito 4 con 350.000 habitantes, y tenemos como menor tasa de número de habitantes tenemos el distrito 4 con 198.000. En el segundo cuadro ustedes pueden ver la variación porcentual por el rango de edad. En este caso por cada uno de los distritos. Tenemos de la edad de 16 a 25 años, cuánto de ese número de personas que se encuentran ubicadas en ese distrito están porcentualmente en ese rango de edad. Lo mismo de 26 a 35, de 36 a 55 y más de 55. Asimismo, ustedes van a encontrar un primer acercamiento frente a cuáles son las características de cada uno de esos distritos, ¿cierto? Frente a ubicación, frente a si es una zona residencial, si es una zona comercial, cómo se encuentra actualmente su infraestructura, elementos de juicio que ustedes van a tener en cuenta para poder determinar en dónde se ubicaría directamente su proyecto, cuál ofrecería las mejores condiciones para ubicar directamente su proyecto. Tenemos la pestaña de Conoce el mercado. En esta pestaña hay un primer acercamiento frente a lo que son las características de cada uno de los segmentos. Vamos a trabajar con 5 segmentos que en este caso son el deportista, el aficionado, el senior, el ejecutivo y el de recuperación. Entonces cada uno de ellos tiene, digamos que sus propias características frente a lo que es el consumo o la utilización del servicio, que en este caso pues es el servicio del gimnasio. Pasamos a lo que es la pestaña de preferencias de segmentos. Entonces ya vimos que vamos a trabajar en 5 segmentos. A partir de esa identificación de esos 5 segmentos, entonces aquí podemos ver una tabla en donde determina cuáles son los criterios de decisión de cada uno de esos segmentos en cuanto a lo que es las instalaciones,
en cuanto a eso, al servicio, el precio, ubicación y la marca. ¿Qué es lo más relevante para ellos para poder tomar decisión frente al uso de esa utilización del gimnasio? En este caso tenemos una valoración o un rango de 1 a 5, donde 1 será de poca preferencia para ese segmento y 5 es de mucha trascendencia o mucha preferencia para la toma de decisiones frente al servicio que van a tomar. Por ejemplo, en el caso del deportista, tenemos que la decisión frente al criterio de tomar el servicio del gimnasio se inclina sobre lo que es las instalaciones y la marca, y para él no es importante la ubicación. Mientras que, por ejemplo, para el aficionado, la inclinación de tomar ese servicio se basa en la ubicación y no, por ejemplo, en lo que es el servicio. Entonces son criterios que ustedes deben tener en cuenta frente a las decisiones que tienen cada uno de estos segmentos, porque más adelante ustedes deberán determinar con cuáles de los segmentos se inclinan para trabajar y darle preferencia a la utilización de este gimnasio. Asimismo, bajando en esta misma pestaña de preferencias de segmentos, encontramos lo que es las preferencias por el tamaño y por la calidad, en donde 1 es pequeño y 4 es grande, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el deportista se inclina en tomar el servicio del gimnasio cuando la sala fitness es de gran tamaño, ¿cierto? Y no le importa, por ejemplo, las salas comunes, o no es relevante para ello, porque no son, digamos que los servicios que más utiliza dentro del campo o dentro de sus preferencias en este segmento. Asimismo vemos la calidad. Es importante que tengamos las decisiones que tiene cada uno de estos segmentos frente a la utilización de estos servicios. Por ejemplo, el deportista se basa en su decisión de adquisición del servicio se inclina por lo que es la sala fitness, la piscina o el squash paddle, mientras que la calidad de lo que es la zona de fisioterapia o las zonas comunes no son relevantes para él. Aquí tenemos otras de las preferencias, que en este caso es por segmentos de demanda. Entonces aquí encontramos que 1 es de poco interés y 3 es de mucho interés frente a los servicios que utiliza directamente este segmento. Entonces vemos, por ejemplo, que para el caso del aficionado, el servicio que más utilizan o que es más relevante para él es el de aeróbicos, el de agua gym, el de yoga. Bueno, todos son relevantes, ¿sí? Para el de recuperación no es relevante ninguno de esos servicios. Para el senior es medianamente relevante como decisión o inclinación para utilización de este tipo de servicios. Aquí tenemos también lo que es la prioridad de atributo de marca, cuál es la preferencia de ellos frente a la marca, y estos son elementos de juicio que les irán demostrando o determinando mejor cuál es la inclinación de cada uno de estos segmentos o de cada uno de estos personas que se inclinan por utilizar un servicio frente a unos criterios que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos también lo que es el tamaño de segmento. Entonces, dentro de este tamaño de segmento, ustedes van a ubicar directamente cuál es la demanda potencial por distritos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de demanda potencial, estamos indicando cuáles serían esos clientes que podrían ingresar directamente a ofrecer o a utilizar mejor nuestros servicios, que en este caso vamos a ofrecer del proyecto de inversión, como es el gimnasio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que en el caso del distrito 1 tenemos
una serie de personas que podrían utilizar ese servicio, potencialmente hablando. Como es el deportista, tenemos 10.975, el aficionado tenemos 14.634, el senior tenemos 8.231, el ejecutivo tenemos 5.030 y el de recuperación tenemos 3.658. Por total, por segmento, entonces mirándolo de manera vertical, vemos que hay una demanda potencial de 50.702 posibles clientes que podrían ubicarse directamente en lo que es el segmento de los deportistas. Pero es importante que también tengan en cuenta los porcentajes de demanda que existen por cada uno de estos distritos. Bien, entonces aquí vemos, por ejemplo, que en el distrito 1 está el 21% de esos 50.700 posibles clientes. En el distrito 2 está el 20% también. En el distrito 3 ya baja, existiría un 13%. Y en el distrito 4 se ubicaría el mayor alto potencial de posibles clientes que podríamos ubicar de acuerdo a ese escenario o ese segmento específicamente hablando, que es de los deportistas. Y así con cada uno de los segmentos tenemos el aficionado, el senior, el ejecutivo y el de recuperación. ¿Cuál es el porcentaje que encontramos de posibles clientes que podrían utilizar el servicio del gimnasio? Entonces acá ustedes van a poder determinar con gran relevancia cuál sería el distrito que les ofrece las mayores o las mejores condiciones frente a el mercado potencial, ¿cierto? En este caso de demanda potencial, que le permita pues tener una certeza de que podría existir clientes potenciales para ubicarlos directamente dentro del proyecto, que es la ejecución de un proyecto de gimnasio. Y por último tenemos la pestaña de la competencia. Entonces aquí ustedes deberán pues analizar ciertos elementos de juicio como son las características de los competidores. Tenemos, por ejemplo, por distritos, cuáles son los competidores que se ubican por cada uno de los distritos. En este caso tenemos el competidor 1 y el competidor 4 que se ubican en el distrito 1. En el competidor 2 es el único competidor que se ubica en el distrito 4. Tenemos dos competidores en el distrito 2 que son el competidor 3 y el competidor 6, y también solo tenemos un competidor en el distrito 3 que es el competidor 5. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, ustedes pueden determinar si existen amenazas que les impida poder ofrecer o ubicar o desarrollar directamente su idea de negocio en alguno de estos distritos, teniendo en cuenta pues la capacidad y los elementos que aquí vemos mencionados por cada uno de estos competidores, como son la ocupación. Por ejemplo, vemos que en el distrito 4 el competidor tiene una alta ocupación. Estamos hablando del 90% de ocupación, de acuerdo pues al tamaño y la capacidad instalada que tiene ese competidor directamente con 4.050 metros cuadrados. Está ubicando una ocupación del 90% de ese tamaño del proyecto. Tenemos, por ejemplo, el estado de conservación, en donde aquí hay un rango de valoración donde 1 es malo y 5 es muy bueno. Esto quiere decir que, por ejemplo, ese competidor del distrito 4 tiene unas instalaciones muy buenas, ¿cierto? Porque le están dando una valoración de 4 frente al equipamiento, es decir, la maquinaria del equipo también es muy buena, donde 4 es bueno. Tiene 40 plazas de parqueo, tiene la cuota que actualmente está cobrando a sus socios. En este caso vamos a trabajar con una moneda que es en euros, basada en euros, por eso aquí aparece 80. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que el valor o la conversión dentro de los ingresos que va a recibir directamente el proyecto es en moneda a través de la moneda de euros.
Entonces aquí tenemos la cuota que se le está cobrando a cada uno de los socios, que es de 80 euros. El precio de matrícula, cuando hablamos del precio de matrícula, es diferente a la cuota, porque el precio de matrícula se le cobra a los que ingresan nuevos a la prestación de un servicio, mientras la cuota es mensualmente lo que se le cobra a un socio por la prestación del servicio de cada una de las instalaciones y de los mismos servicios que ofrece directamente el proyecto. Y precios de otros servicios están alrededor de 32 euros. Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos de juicio, les va a permitir a ustedes determinar si existe una alta amenaza o por el contrario, podría haber alguna oportunidad para ingresar más fácil a ese mercado directamente, ya sea el distrito 4, el distrito 3, 2 o 1. Entonces aquí con estos elementos de juicio les va a permitir a ustedes determinar o analizar en dónde podrían ubicar directamente el proyecto. Continuando con el recorrido que deben realizar directamente en este simulador de FitnessGym, una vez hayan analizado el primer entorno, la primera pestaña de que es el de demanda, continuamos con la segunda pestaña denominada propuesta de valor. En esta pestaña ustedes deberán determinar cuáles las oportunidades o alternativas que se ubican como mejor escenario, así como determinar cuál sería el distrito que les determina las mejores garantías para poder ubicar el proyecto dentro de esta zona que delimita la ciudad que hemos analizado previamente en el análisis de la demanda. Entonces, para ello es importante que ingresen directamente a la segunda pestaña que se define las directrices. Entonces acá ustedes entre el grupo deberán determinar cuáles son las oportunidades que se visualizan en ese mercado. Cuando hablamos de las oportunidades, pues estamos refiriéndonos a ese análisis previo que ustedes determinaron en el análisis de la demanda frente a los datos macroeconómicos, frente a las preferencias del segmento, frente a la presentación de la ciudad o de los distritos, frente al tamaño del segmento y frente a la competencia. ¿Qué oportunidades frente a ese análisis previamente realizado encuentran y que pueda potencializar como determinante o como ventaja competitiva dentro del desarrollo o la ejecución misma del proyecto? En este caso, si existen, por ejemplo, las condiciones económicas, ya vimos que existen unos elementos de juicio como es el Producto Interno Bruto, la tasa de interés, ¿cierto? Que son elementos que le van a poder determinar si existen garantías o una oportunidad para poder desarrollar o ejecutar el proyecto. Asimismo, podríamos hablar de la demanda, si actualmente existe una demanda potencial que podría determinar que atraigamos un número de clientes para ofrecerle nuestro servicio, si existen las condiciones en lo que es la parte de la ubicación, en este caso en lo que es el distrito 1, 2, 3 y 4, cuál piensan ustedes que le ofrece las mejores oportunidades para poder determinar o desarrollar directamente su proyecto. Y de acuerdo a esas oportunidades que ustedes visualizan en el mercado, pues asimismo irán registrando cuáles consideran ustedes que serían la mejor alternativa de decisión frente a cada uno de esos elementos. En este caso, si deberían escoger, por ejemplo, algún tipo de segmento, como es el segmento senior, el ejecutivo, el deportista, bueno, entonces aquí cuáles alternativas son las que ustedes consideran que deberían ir tomando como decisión. Lo mismo frente a lo que es la decisión del distrito, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues elementos de juicio como es la competencia y la misma demanda potencial que existe en cada uno de estos distritos ubicados en esta ciudad X. De igual manera, en este campo van a registrar lo que es la propuesta de valor, es decir, cuál va a ser su inclinación frente a las instalaciones, las actividades, los servicios,
la ubicación y la marca, a qué elementos le van a dar un mayor peso frente al modelo de negocio que ustedes van a ofrecer directamente en ese gimnasio ubicado en un distrito potencial. En este caso vamos a determinarlo por un rango de valoración que está de 1 a 5, pero es importante que tengan en cuenta que esas decisiones frente a la propuesta de valor no puede exceder un puntaje superior a 19 puntos, tal y como lo vemos acá en la pantalla. Entonces, si su inclinación frente a la propuesta de valor se lo determinan o se inclina más por el de instalaciones, entonces uno diría que estaría entre un rango entre 5 y 4. Si las actividades o el servicio no es tan relevante para ustedes dentro de esa propuesta de valor, pues entonces lo marcan como 1 o 2, en donde es muy poco o medianamente importante. Si el servicio es muy importante, lo marcan como 4 o 5. Pero esta propuesta de valor debe ser relevante o debe ser consecuente con digamos que con las preferencias del segmento al cual ustedes quieren trabajar, ¿sí? Si el segmento que ustedes ven como potencial cliente al ubicar dentro del servicio es, por ejemplo, el deportista, pues asimismo ustedes deben determinarla, esta propuesta de valor, de acuerdo a las preferencias que tiene ese segmento que es el deportista, ¿sí? Entonces su propuesta de valor debe estar relacionada directamente con las preferencias que tiene este tipo de segmento. Y aquí ustedes registran los argumentos que están determinados o están relacionados en esta rango o esta valoración que ustedes determinen frente a la propuesta de valor que se inclina. Como vemos acá, si se exceden en la escala de mayor rango, que es de 19, pues automáticamente el sistema les va a indicar que hay un error y deben ajustar los pesos de acuerdo pues a la inclinación con el cual ustedes quieren ofrecer su propuesta de valor al servicio o al segmento con el cual ustedes quieren trabajar. Automáticamente les va a aparecer una pestaña o un elemento para que puedan guardar los datos. Como lo establece la guía de actividades, ustedes deben escoger un rol que en este caso va a ser el coordinador. Ese rol de coordinador va a ser el encargado, la persona que va a ser el encargado de registrar toda la información que previamente dentro de un proceso de argumentación y reflexión haya registrado en el grupo en el foro de trabajo colaborativo. Entonces, antes de registrar la información por parte del coordinador del grupo en este simulador, en cada una de las pestañas, pues debe haber una previa argumentación y reflexión por parte del grupo en donde tomaron las decisiones y hubo un análisis previo para registrar la información misma dentro del simulador. Bien, entonces es un factor diferencial que ustedes deben tener en cuenta, en donde solo el coordinador del grupo será el encargado de registrar la información dentro de la herramienta o el simulador. Todo el análisis previo debe hacerse a través del foro de trabajo colaborativo. Tenemos la pestaña de segmentos. Entonces aquí ustedes igual ya vimos que de acuerdo a ese análisis previo de la demanda, pues les dio a ustedes una primera valoración sobre cuál era la inclinación sobre el segmento en el cual les ofrece las mejores garantías o las mejores oportunidades para poder desarrollar el servicio a este tipo de clientes, ¿sí? Si su decisión se inclina sobre el deportista, entonces lógicamente pues marcarán el mayor rango, que es el de 5. Si su segunda opción es el aficionado, pues entonces marcarán 4. Si no es tan relevante el senior trabajar o enfocarse sobre este segmento, pues marcarán 3 o 2 como medianamente relevante. Recordando que el total de la puntuación asignada no puede superar un rango de total de 15 puntos, ¿sí? Donde 1 es el nivel más bajo y 5 es el nivel más alto de prioridad.
¿sí? Entonces ustedes irán identificando cuál es la prioridad en la cual ustedes quieren identificar ese segmento. Pero es importante que también tengan en cuenta todo lo relacionado frente a la demanda potencial que se ubica directamente en el distrito en el cual ustedes quieren trabajar. De acuerdo pues a ese demanda potencial, ubicarán directamente la priorización de segmentos. Y aquí argumentan por qué escogen la priorización de segmentos, en este caso, por ejemplo, el deportista, porque le dan una mayor prioridad que sobre el ejecutivo, el de recuperación. Y guardan automáticamente los datos por parte del coordinador del grupo. Recuerden que previamente debe haber un proceso de argumentación y reflexión por parte del grupo. Pasamos a la pestaña siguiente, que es de la ubicación. Entonces aquí es un factor muy importante que tengan en cuenta, muchachos, porque en esta pestaña les va a salir relacionados los 4 distritos en los cuales ustedes podrían ubicar directamente el proyecto, ¿sí? Teniendo en cuenta pues el análisis previo que realizaron en el entorno de demanda. Asimismo ustedes van a escoger, si escogieron por ejemplo el distrito 1, seleccionan el distrito 1 y explican los argumentos por qué los llevó al grupo a determinar que esa era la mejor opción para desarrollar o para ubicar directamente el proyecto dentro de esa zona ubicada en la ciudad. Bien, guardamos los datos y en la última pestaña les va a salir la evaluación de la propuesta. Tengan en cuenta que si les sale, en este caso como yo no he tomado ninguna decisión dentro del escenario, me va a aparecer en un color rojo y en un color verde. Las que estén en color verde les va a indicar que tomaron una buena decisión, y si están en color rojo les va a indicar que es importante que revisen esta decisión. Es decir, que si la evaluación o la prioridad sobre el segmento la dieron sobre el deportista, me está indicando que la revise, porque puede haber otro tipo de segmento que me ofrezca mayores o mejores garantías para la propuesta de valor o la inclinación de trabajar sobre ese segmento, de acuerdo pues al distrito que yo he ubicado como mejor alternativa a desarrollar y trabajar la propuesta, que es el gimnasio. Ok, continuamos con la navegación y la utilización de la herramienta de Fitness Gym. En este caso vamos a continuar con el tercer entorno o la tercera pestaña, que se denomina instalaciones. En estas instalaciones lo que vamos a determinar, de acuerdo al distrito que ustedes han determinado como mejor opción para ubicar el proyecto, entonces determinarán cuáles son los locales que dan las mejores garantías o las mejores oportunidades para desarrollar directamente el proyecto. Asimismo, van a determinar lo que es las instalaciones frente a lo que es el tamaño, y van a desarrollar o calcular algunos elementos de las instalaciones dentro del gimnasio que van a determinar previamente con el local que hayan ubicado o determinado como mejor opción. Entonces iniciamos dentro de este recorrido en donde nos ubicamos en la segunda pestaña de este entorno de instalaciones, como es el denominado locales disponibles. Aquí básicamente lo que ustedes van a encontrar son las opciones frente a locales que se ubican de acuerdo al distrito seleccionado. Entonces ustedes deberán enfocarse de acuerdo a los locales que se encuentran dentro del distrito que ustedes hayan escogido dentro de la ciudad. Es decir, que si ustedes dentro de la propuesta de valor escogieron el distrito 1, entonces aquí ustedes van a tener como opción 3 locales, que es el local 1, el local 2 y el local 3. Si ustedes escogieron el distrito 2 como mejor opción, van a tener que escoger dentro del local 4, local 5 y el local 6. Si ustedes ubicaron la propuesta dentro de la ubicación del proyecto en el distrito 3, van a tener 3 opciones de locales para escoger, que es el local 7, el local 8 y el local 9. Y para el distrito 4 hay 3 opciones, que es el local 10, el local 11 y el local 12.
Si ustedes escogieron el distrito 4, no es relevante que analicen la información frente a los locales 7, 8, 9, 4, 5, 6 o 1, 2 y 3. Ustedes simplemente su decisión se enfocará en los locales que se estén ubicados dentro del distrito seleccionado. Bien, entonces dentro de estas opciones de locales disponibles, ustedes van a encontrar ciertas características o ciertos elementos de juicio que le permitirá a ustedes determinar cuál es la mejor opción de local que podrían determinar para desarrollar las instalaciones del gimnasio. En este caso tenemos elementos de juicio como es la superficie, tenemos metros cuadrados, por ejemplo trabajando con el distrito 1, que el local 1 tiene la menor distribución del tamaño. En este caso el tamaño es más pequeño que los otros dos locales de 3.500 metros, mientras que el local 3 le ofrece un mayor tamaño que son 7.000 metros cuadrados. Asimismo hay unos elementos de juicio como es plazas de parqueo. El local 3 tiene 20 plazas de parqueo, mientras el local 1 y el local 2 no tiene o no le ofrece ninguna. Pero sí, por ejemplo, le ofrece una metros de ampliación. En lo que es las instalaciones, el local 1 ofrece 1.200 metros adicionales que podrían ampliar directamente en el local que se ofrece de esos 3.500, mientras que el local 2 o el local 3 no tiene, digamos que, opción de ampliación. La accesibilidad de 1 a 5, 1 es malo y 5 es bueno, ¿cierto? El que tiene mejores vías de acceso es el local 2, mientras que el local 3 tiene las mejores o tiene deficiencias de acceso en las vías frente a que podamos tener eso como elementos de juicio frente a las preferencias del segmento que queramos trabajar, ¿sí? El tipo de local, entonces uno es, digamos que no está, no es adecuado, y 3 pues tiene unas instalaciones adecuadas. El estado de conservación lo mismo, donde 1 es muy malo o está en mal estado y 4 están en muy buen estado. Y así pues elementos como el alquiler o el presupuesto de compra. ¿Cuál sería el presupuesto de compra si lo quieren adquirir? En este caso, para lo que es el distrito 1, para lo que es el distrito 2, 3 y 4, pues asimismo van a encontrar las mismas características o los mismos elementos de juicio. Teniendo en cuenta ese análisis que hagan a esas 3 locales que tienen disponibles por cada uno de los o el distrito que haya seleccionado, pasamos a la tercera pestaña, que es el análisis de la capacidad. Entonces dentro de este análisis de la capacidad encontramos la primera pestaña, que es la dimensión del local para analizar la capacidad. Es importante que esta dimensión de la superficie, estamos hablando en metros cuadrados, sea coherente con el local escogido, ¿sí? Si en este caso ustedes escogieron, por ejemplo, que dentro del distrito 1, que es la que ustedes van a trabajar o que decidieron trabajar, encuentran que la mejor opción es el local 3, tiene un metraje de 7.000 metros de superficie, pues asimismo este va a ser la superficie que van a registrar en este campo. ¿Listo? Entonces van a colocar ese mismo metraje dentro de la dimensión del local en este índice de metros del centro deportivo. Acá hay un segundo elemento que es el ratio de ocupación. Entonces el ratio de ocupación marca, digamos, que el tamaño del proyecto, ¿cierto? En dimensiones o capacidad instalada, mejor dicho. Esta capacidad instalada lo que les va a permitir es determinar cuántos clientes van a poder ubicar en metro cuadrado. Entonces, si el ratio está por encima de 1.6, supondrá que hay una mayor sensación de confort para los socios, ¿cierto? Pero va a reducir directamente el impacto de los ingresos, ¿sí? Porque va a haber una mayor amplitud
para los socios, pero vamos a tener una menor capacidad de socios a poder atender dentro de esos metros cuadrados. Mientras que si el ratio es por debajo, es decir, si colocamos un ratio por debajo del 0.9, supondrá pues una mayor sensación, una capacidad de socios, pero una menor sensación de confort. Entonces es importante que puedan tener un equilibrio en la decisión del ratio de ocupación, ¿sí? Porque recuerden que ustedes analizaron en esa primera pestaña de demanda algunos elementos de juicio o preferencias que tiene algunos de los segmentos en cuanto a lo que es calidad, en lo que es el servicio, las dimensiones. Entonces es importante que tengan en cuenta esos elementos de juicio a la hora de poder determinar el ratio de ocupación. Bien, aquí hay unos análisis de penetración por distritos, entonces ustedes específicamente encuentran la demanda potencial por cada uno de los distritos. Recuerden que ese análisis ya también está registrado en la primera pestaña del análisis de demanda y que ustedes hicieron específicamente un análisis sobre eso. Bien, sobre cuál es la demanda potencial que actualmente existe por cada uno de esos distritos. Y guardamos la información. Bien, pasamos a la siguiente pestaña, que es la selección del local. Entonces esta selección del local pues lógicamente debe ir acorde con la segunda pestaña y la tercera pestaña, que es los locales disponibles y el análisis de capacidad. Si ustedes escogieron que la mejor opción es el local 2 o el local 3 de acuerdo al distrito, aquí es donde vamos a tomar la decisión en esta selección del local. Lógicamente a mí no me aparece porque yo no he seleccionado el distrito. Hasta que yo no seleccione el distrito en la propuesta de valor, automáticamente no me va a salir la opción de escoger el local que yo voy a tomar como decisión para ubicar directamente mi proyecto como mejor opción, como idea de negocio, ¿sí? De ubicación. Entonces es importante que se analicen bien los datos de decisiones frente a lo que es el distrito y el local, porque como dato relevante tengan en cuenta que una vez tomen la decisión frente al local, este es irreversible, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no se puede modificar. Cuando ustedes escojan el local, automáticamente y guarden la información, el simulador va a tomar que ustedes ya tomaron una decisión frente al local en la cual van a ubicar directamente su proyecto y no les va a permitir hacer ninguna modificación frente a la selección del local. Entonces es importante que tengan en cuenta este dato no menor. ¿Listo? Pasamos a la siguiente pestaña, que es las instalaciones del centro. Entonces aquí digamos que hay unos elementos con los cuales van a contar el servicio del gimnasio, como es la piscina, la sala fitness, la sala de actividades, las salas comunes, la zona de fisioterapia y el pádel, que es como un squash, ¿sí? Entonces esos son los servicios que se van a ofrecer directamente dentro de la idea de negocio del gimnasio. Pasamos a lo que es las preferencias del segmento. Recuerden que estas preferencias de segmento ya fueron previamente analizadas en la primera pestaña de demanda, entonces no vamos a hacer una referencia sobre los mismos porque ustedes ya tomaron una decisión sobre cuáles son las decisiones sobre los segmentos que van a trabajar, y esa decisión sobre los segmentos pues se ve enfocada frente a las preferencias, frente a lo que es el tamaño, la calidad, los servicios que se ofrecen y que son preferencias por cada uno de esos segmentos que ustedes decidieron trabajar. Tenemos lo que es la distribución de las superficies, ¿sí? Entonces teniendo pues las preferencias de los segmentos con los cuales quiero trabajar, asimismo pues ustedes harán la distribución de las superficies. Recuerden que hay unas preferencias de los segmentos en donde ubica algunos elementos de juicio que son relevantes para poder ofrecer directamente esos mismos servicios. Es decir, por ejemplo, si el deportista
se inclina más por utilizar la sala de fitness, pues asimismo, digamos que nuestro servicio se enfocará en poder distribuir esa superficie en la sala de fitness. Lo mismo si la inclinación del tamaño que nos dio las preferencias de ese segmento. Bien, aquí tenemos unas valoraciones en metros cuadrados que nos determinan si la distribución del servicio es pequeño, mediano o grande. Bien, si tenemos 350 metros en la sala de fitness, diríamos que es un espacio pequeño. Si ubicamos o determinamos la distribución de la superficie para esa sala de fitness en 600 metros, diríamos que es un tamaño mediano. Y si ubicamos en 1000 metros cuadrados la sala de fitness, ya estaríamos hablando que es de tamaño grande. Entonces, de acuerdo pues a esas preferencias, ustedes van determinando cuál es la distribución de la superficie. Bien, importante y relevante, tengan en cuenta que esa distribución de la superficie no debe superar pues el tamaño que ustedes determinaron dentro del local escogido. Bien, entonces nos devolvemos un poco acá a la capacidad o el análisis de la capacidad, recordando que por ejemplo si el local tiene 7000 metros cuadrados, pues asimismo deberá ser la distribución de esas instalaciones, ¿sí? En donde ubiquemos esos 7000 metros de acuerdo a las preferencias, ¿sí? A la sala fitness, piscina, spas, cuadel, sala de actividades, fisioterapia y salas comunes. Esa distribución de los 7000 metros pues estará enfocada de acuerdo a cada uno de esos elementos de valor. Bien, pasamos al siguiente cuadro, que es calidades de edificio. Entonces recordemos que cada uno de los segmentos también ubica unas preferencias frente a las calidades del edificio. Entonces es importante que esas decisiones estén enfocadas de acuerdo pues a esas funcionalidades que espera recibir directamente el cliente o ese segmento al cual queremos ubicar nuestro proyecto, ¿sí? Entonces 1 que es funcional, 2 es estándar y 3 es superior, ¿sí? Así ustedes mismos pues irán tomando la decisión frente a cuáles son la distribución frente a la inversión en calidad de las instalaciones o del edificio propiamente hablando. Bien, con cada uno de estos elementos o nivel deseado. Aquí tenemos un cuadro también que nos permite determinar la inversión por metro cuadrado, en donde 250 es funcional, 400 metros es estándar y 600 es superior. ¿Sí? Hablando de lo que es el segmento, por ejemplo, o el servicio de sala fitness. Es importante que todas esas decisiones pues estén relacionadas directamente con las preferencias del segmento escogido. Lo mismo con las calidades de equipamientos, cuál va a ser la inversión frente a la maquinaria de equipo, si se estará enfocada en lo que es la sala fitness, si es en la de piscina, si es el squash paddle, pues ustedes determinarán donde 1 es funcional, 2 es estándar y 3 es superior. ¿Listo? Aquí pasamos a lo que es el botón de guardar datos. Entonces cuando se guarden estos datos, a ustedes les va a permitir modificar la distribución de la superficie y la decisión de las calidades del edificio. Lo que no le va a permitir es determinar o registrar nuevamente el local, porque ya hablamos que cuando se toma la decisión frente al local, esta decisión es irreversible y no se puede modificar. ¿Listo? Aquí tenemos la pestaña de evaluación. Entonces en esta evaluación les va a ir determinando cuáles fueron las inversiones que ustedes registraron de acuerdo pues a cada una de las actividades o instalaciones o equipamiento o calidad de las instalaciones que se registraron previamente.